Enfermedad de Alzheimer familiar. La enfermedad de Alzheimer familiar es una enfermedad neurodegenerativa de desarrollo en la edad adulta, caracterizada clínicamente por la pérdida de funciones cognitivas y alteración en la ejecución de las actividades de la vida diaria. Si queremos utilizar la expresión familiar para referirnos a la enfermedad de Alzheimer determinada genéticamente, entonces el patrón de herencia que presentan estas familias es autosómico dominante, y la edad de inicio de la enfermedad es antes de los 60 a 65 años. En cuanto a su prevalencia, afecta aproximadamente a entre 1 y 6% de los casos totales de enfermedad de Alzheimer, y la enfermedad es consecuencia de la mutación de un gen determinante, monogénica. En un estudio realizado por Peption y colaboradores, han descrito que un 62% de los casos de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz son familiares, con un 13% de herencia autosómica dominante. En cuanto al genotipo, la enfermedad de Alzheimer se puede dividir en monogénica y poligénica de etiología compleja. En cuanto a la monogénica, las mutaciones en el gen de la proteína precursora de amiloide APP, la cual tiene descritas hasta ahora 18 mutaciones, el gen de la presenilina 1, el cual tiene 144 mutaciones descritas, y el gen de la presenilina 2, el cual tiene 10 mutaciones descritas hasta ahora, causan una enfermedad de Alzheimer de inicio precoz y patrón autosómico dominante, con una penetrancia prácticamente completa a los 65 años. En el caso de la proteína precursora amiloide, tiene un fenotipo similar a enfermedad de Alzheimer esporádica con inicio, habitualmente entre la quinta y la sexta década, algunos casos asociados con hemorragias cerebrales. En cuanto al gen de la presenilina 1, se presenta en la edad media de inicio a los 44 años, indistinguible de enfermedad de Alzheimer esporádica. A pesar de que algunos casos presentan fenotipos particulares, también pueden causar una demencia frontotemporal. Por último, el gen de la presenilina 2 tiene un rango de edad de inicio amplio, de los 40 a los 75 años, con una media cercana a los 60 años. Un fenotipo similar a la enfermedad de Alzheimer esporádica, algún caso con clínica similar a demencia frontotemporal. Esas mutaciones son infrecuentes en enfermedades de Alzheimer de inicio precoz, esporádicos o casos familiares no autosómicos dominantes. La enfermedad de Alzheimer de tipo monogénica apoya como tal a la hipótesis amiloidea, la cual postula un papel central del péptido beta-amiloide en la enfermedad de Alzheimer, la cual finalizaría con una pérdida neuronal. La mayoría de las mutaciones en el gen APP se localizan dentro o cerca de la porción que codifica el péptido beta-amiloide. En cuanto al tipo poligénico, la mayoría de los casos de enfermedad poligénica de etiología compleja tiene un patrón esporádico, si bien aproximadamente un 25% de esos pacientes tienen antecedentes familiares de Alzheimer. En los cromosomas 6, 9, 10 y 12, donde potencialmente pueden encontrarse genes de susceptibilidad para la enfermedad de Alzheimer, a pesar de que ninguno se ha replicado completamente. Además de existir un polimorfismo en E4 del gen APOE en el cromosoma 19. Este alelo influye en la edad de inicio de la enfermedad y tiene un efecto de dosis, es decir, la presencia de dos copias se asocia a un riesgo más elevado. Sin embargo, su presencia no es ni suficiente ni necesaria para enfermedad de Alzheimer, por lo que no se determina como instrumento de diagnóstico con utilidad. En cuanto al fenotipo, el patrón clínico de la enfermedad de Alzheimer monogénica es prácticamente indistinguible de la enfermedad de Alzheimer esporádica. Es de inicio precoz, entre la cuarta y la séptima década, mutaciones en el gen presenilina 1 que presentan paresia espástica o demencia subcortical con parkinsonismo, cambios de la personalidad, deterioro en la capacidad de movimiento o al caminar, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, pérdida de la memoria, cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación, entre otros.
En cuanto a su diagnóstico, los médicos han realizado pruebas para evaluar el deterioro de la memoria y de las habilidades de razonamiento, determinar las capacidades funcionales e identificar cambios en la conducta. Entre los test que podemos encontrar más comunes sería el Mini Mental del Estado Mental, MMSE, el test Pfeiffer, el test MoCA, cuyas siglas en inglés responden al nombre de Evaluación Cognitiva de Montreal, y el test del dibujo del reloj, siendo este uno de los más comunes y el cual se enfoca principalmente en pedirle al paciente que dibuje un reloj con las horas, indicando con las manecillas alguna hora. Esto nos va a mostrar como tal la coordinación, y el orden en que ponen los números también nos va a presentar como tal si el paciente está recordando algo tan simple como lo es un reloj. Entre las pruebas de imágenes por resonancia magnética. Una resonancia magnética utiliza ondas de radio poderosas e imanes para crear una imagen detallada del cerebro. La tomografía computarizada. Una TC utiliza rayos X para obtener imágenes transversales del cerebro. La tomografía por emisión de positrones, el TEP. Una TEP utiliza una sustancia radioactiva conocida como marcador radioactivo para detectar sustancias en el cuerpo. En cuanto al tratamiento, en la actualidad no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer. No obstante, existen medicamentos que pueden ayudar a controlar o retrasar sus síntomas durante algún tipo de tiempo, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. Algunos tratamientos pueden ayudar a controlar la agitación, la depresión o los síntomas psicóticos, alucinaciones o delirios, que pueden ocurrir cuando la enfermedad progresa. Entre estos se encuentran los inhibidores de la colinesterasa. Existen 4 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Se los conoce como inhibidores de la colinesterasa y están diseñados para regular y controlar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Entre estos se encuentra la razadine, la cual evita la descomposición de la acetilcolina y estimula los receptores nicotínicos para liberar más acetilcolina en el cerebro. El Exelon previene la descomposición de la acetilcolina, y butyrylcholin, una sustancia química similar a la acetilcolina en el cerebro, la donepezil y la tacrina. En cuanto al tratamiento nutricional, los MNA permiten obtener una evaluación rápida del estado de nutrición en individuos de la tercera edad. Está compuesto por los siguientes apartados: evaluación antropométrica, evaluación general, evaluación dietética y percepción de sí mismo en relación con la salud y nutrición. La puntuación obtenida permite clasificar en 3 categorías el estado de nutrición. Normal sería equivalente a 24 puntos obtenidos, riesgo de desnutrición de 17 a 23.5 puntos y desnutrición menor a 17 puntos. Además del MNA, pueden utilizarse un cuestionario para detectar desnutrición en adultos mayores, que permite conocer el riesgo de presentar desnutrición a través de una puntuación que incluye aspectos sobre la salud y la alimentación. Se clasifica de la siguiente manera: de 0 a 2 puntos, sin riesgo; 3 a 5 puntos, riesgo moderado; y mayor a 6 puntos, riesgo alto. Aquí se muestra como tal un cuestionario para identificar el riesgo nutricio, el cual implica algunas preguntas que, como se menciona anteriormente, van a arrojarnos un puntaje, el cual, dependiendo en qué rango se encuentre, podríamos decir en qué riesgo puede encontrarse nuestro paciente de desnutrición. Debido al elevado requerimiento energético y las implicaciones nutricionales en la enfermedad de Alzheimer, es importante llevar a cabo las siguientes estrategias para prevenir la pérdida de peso y mejorar su estado de nutrición. Incluir en cada comida alimentos que proporcionen energía, proteínas, vitaminas y minerales. Proporcionar alimentos con alta densidad energética. Tener una frecuencia en los tiempos de comida, para lo cual se pueden proporcionar de 5 a 6 comidas durante el día o colaciones entre las comidas principales. Servir un alimento a la vez.
Proporcionar como sea posible alimentos que puedan tomarse con los dedos, ya que no requieren de utensilios para comerse, incrementan la ingesta de energía. Tomar suficientes líquidos. En los casos que se presenten disfagia, se debe modificar la textura y consistencia de los alimentos, que pueden ser suaves, puros picados finos o líquidos espesos. Se recomienda utilizar vajillas y cubiertos irrompibles, sentar al paciente correctamente con la espalda recta, colocar poca comida en la boca y no hablar mientras se come.